Hola amigos, hoy vamos a hacer un análisis del capítulo número 19 del libro Lo que Varguitas no dijo de Julia Urquidi Illanes. Este capítulo comienza con una cita del libro de Khalil Gibran, El Profeta, y dice así: sin embargo, cuando descendía la colina, cayó sobre él una honda tristeza y pensó en su corazón: ¿cómo partir en paz y sin pena? No, no, no abandonaré esta ciudad sin una grieta en el alma. No es una túnica lo que hoy me saco, sino mi propia piel que desgarro entre mis manos. Sí, este capítulo comienza contándonos que su esposo había conseguido, el esposo de la señora Julia Urquidi, había conseguido un trabajo adicional que le obligaba a ir fuera de la ciudad de París, a ausentarse fuera de la ciudad de París por más horas, ¿no? Y, um, y que esta situación de que él pase menos tiempo en la casa y la puso bastante mal, y que empezó nuevamente a sentir celos, a tener desconfianza, y que le empezó a revisar todo, que empezó una época muy fuerte para ella, donde le fue imposible confiar en su marido, le fue imposible confiar que él le sea fiel, y, um, y le hizo muchas escenas a él y dijo que sus celos eran inmensos. Ella describe, es muy dura consigo misma al describir ese tiempo, y nos dice, la cito aquí: mi actitud resultaba incalificable. Fue horrible. Creo que me convertí en un monstruo. Me juraba a mí misma terminar con todo esto. ¿Qué daño me hice? ¿Cómo me debe haber odiado mi marido? Es que era para odiarme con todo lo que hacía. Odiarme o mandarme al diablo, y pienso que estuvo a punto de hacerlo. Y nos cuenta que es así como se sentía, es así como ella ve esa época, ¿no? El momento de escribir este libro, todavía pensaba así, y nos lo dice muy honestamente, ¿no? Es, después de esto, nos cuenta que luchó mucho contra este problema, y logró calmarse después de un tiempo. Nos dice que también algo que había despertado esta, estos sentimientos en ella, estos sentimientos de celos y de desesperación, también fue el hecho que ella físicamente no se sentía muy bien y no podía llevar una vida normal de pareja con su esposo debido a su salud. Y, pero con el tiempo, que esto no duró mucho y que después volvió a la normalidad y volvieron a llevarse tan bien como antes, y consiguió que, que, esto, que esto termine, que este ciclo de celos termine, y, y fue una época después muy tranquila y muy pacífica con su esposo, donde reanudaron a vivir sus salidas y su compañerismo y su vida en pareja. Respecto a esto, ella nos describe cómo se sentía de la siguiente forma. Voy a citarla: fue maravilloso sentirme de nuevo segura y con confianza en mí misma. Dormir otra vez entre los brazos de Mario. Despertar junto a él y besarlo sin miedos, ni temores, ni recelos. Ser completamente de él, como nunca hubiéramos estado distanciados, como si nunca hubiéramos estado distanciados, haciendo proyectos, fabricando sueños, compartiendo todo,
vivir de nuevo. Me sentía adherida a su piel. Él era parte de mí misma, era mis brazos, eran mis piernas, era mi cuerpo, era todo mi ser. Luego nos cuenta que su esposo había empezado a escribir el libro, había terminado el libro La Casa Verde, el borrador del libro La Casa Verde, y que estaba preparándolo, haciendo correcciones. Y nos cuenta también que ellos solían ir a pasear, a caminar mucho y bueno, en uno de esos días cuando fueron a pasear y, y a un restaurante, él le dijo que tenía planes, le gustaría ir a Lima, a Perú, a trabajar un poco más en los detalles de su libro en el lugar donde este libro se ambientaba. Esto le provocó un sentimiento de alerta, ¿no? Inmediatamente pensó en su sobrina Patricia y se lo hizo saber a él este sentimiento que tenía, estas dudas sobre su reencuentro con ella. A esto su esposo le respondió, la cito nuevamente, él me contestó, mira, negrita, no volvamos con eso. Con Patricia no pasó nada. Puedes estar tranquila. Mi mujer eres y serás tú. Pero si el viaje será motivo para que te intranquilices o te deprimas y sufras en mi ausencia, y si no quieres que vaya, no lo haré. Después de todo, no es imprescindible. Luego de esto, la señora Julia Urquidi nos dice, bueno, por supuesto que le dije que sí vaya, porque nos aclara algo que ya sabíamos, que para ella la carrera de su esposo era muy importante, era, era primordial, y ella nunca se iba a interponer entre él y su trabajo, ¿no? En algo que ella también había invertido mucho tiempo, en algo que ella también creía ciegamente y que ella además que era ella quien lo había impulsado a seguir luchando por sus sueños, a no, a, a no escatimar esfuerzos para realizar un trabajo impecable, ¿no? Ella se lo había inculcado de alguna manera, ¿no? Y el escritor tenía en ese momento todo eso, ¿no? Había aprendido a trabajar con disciplina, había aprendido a no renunciar a sus sueños, por más que tenga algún, algún tropiezo en el camino, ¿no? Y a creer en sí mismo también, ¿no? Y ella nos cuenta que le dijo que sí, que vaya, pero que aún así ella tenía muchos recelos en cuanto a su encuentro con Patricia y le dijo sinceramente, ¿no? Dijo, ehm, ya ha pasado mucho tiempo, pero de todos modos tengo miedo. ¿Para qué voy a mentirte? ¿No? A esto el escritor le hizo muchos juramentos de fidelidad y de amor, asegurándole que nunca la iba a dejar, que ella era su esposa, que la amaba y, y bueno, pero insistió en la pregunta si ella quería realmente que el viaje, que la decisión estaba en sus manos, ¿no? Y le preguntó varias veces, ¿no? ¿Estás segura que quieres que viaje? Mira que si no quieres no voy, ¿no? Al final le dice, no pienses en Patricia, eso es lo que más te pido. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué decides? De ti depende, negrita. Entonces ella dice, tanta insistencia, por supuesto que le dije que sí y preparamos todo para su viaje. Nos cuenta que, claro, esos días para ella fueron muy difíciles, pero trataba de no pensar en eso y él le aseguraba siempre que todo iba a estar bien, que la quería mucho, que la amaba,
que él iba a regresar en 2 semanas. Y bueno, por fin llegó el día en que él viaja, ¿no? Su vuelo salía a las 10 de la noche, nos cuenta, y el día que se fue, ella pidió permiso en su trabajo y se quedó con él todo el día. Nos cuenta de esa última vez que estuvieron, de ese último día con su esposo en París. Dice, se iría en la noche. En la tarde no fui a trabajar. Me quedé todo el día con él. Descolgamos el teléfono y nos amamos con más pasión que nunca, como si mi ser presintiera que sería la última vez que estaría en sus brazos y que escucharía sus palabras de amor. Había una intimidad tan grande en su tono de voz que me hablaba casi en un susurro, que me atemorizó, sin saber exactamente el porqué. Sí, estaba en sus brazos y me decía que lo esperara tranquila, pero intuía algo y tenía miedo. Nos cuenta que una vez en el aeropuerto él la abrazaba y la trataba súper lindo, era muy tierno con ella, le aseguraba que regresaría en 2 semanas. Hacían planes de lo que iban a hacer cuando él regresara. Él tenía planes de ir a Barcelona a entregar los forradores de su libro y que iban a ir a Barcelona juntos, que iban a ir también a Inglaterra, donde él quería corregir la traducción de La ciudad y los perros, y hacían planes de todo lo que harían, ¿no? Y bueno, y de esa forma esperaron el avión hasta que llegó la hora en que él tenía que subir a bordo y se despidieron, ¿no? Dice, él tomó, dice, perdón, voy a citarla un poco más largo. Lo escuchaba hablar y solo tenía ganas de decirle a gritos, mientes. Llamaron a los pasajeros al avión. Me decía a mí misma, no lloraré, no lloraré. Me abrazó muy fuerte, me besó varias veces. Me tomó de la mejilla diciéndome, hasta pronto, negrita, y por favor, tranquilita. Me aferré a él y le respondí, adiós, Mario. Me miró extrañado, contestándome, tontita, espérame, ya verás que te preocupas en vano, te extrañaré. Y de esta forma él se fue y ella se quedó en el aeropuerto y regresó a su casa sola, a la ciudad, ¿no? Y ella nos escribe, nos cuenta también que con su esposo envió varios regalos a su sobrina. Nos dice que de esta manera, inconscientemente trataba de ganarse la lealtad de ella, ¿no? Tal vez así su sobrina actuaría lealmente con ella, ¿no? Le había regalado muchas cosas. Y bueno, sintiéndose muy triste, regresó a su casa y nos describe ese momento cuando regresó a su departamento y dice, llegaba a la casa y me molestaba ese silencio que a veces llegaba a oírse. Esa soledad, el tener que hacerme algo para comer. Me ponía a leer, escuchaba música. Cada nuevo amanecer era una nueva esperanza de recibir noticias de Mario, pero estas no llegaban. También nos cuenta que en esos días se compró un disco de una composición de Jean Cocteau grabado por Simone Signoret,
que era la voz humana. Y ella escuchaba mucho este disco, ¿no? Se trataba de un monólogo, algo parecido a una película de Almodóvar, donde, le- donde una mujer habla al teléfono con su ex amante, y no se escucha la voz de él, pero se escucha solo la voz de la persona, de la mujer que habla al teléfono. Y por cómo ella habla, uno se da cuenta que él la dejó, ¿no? Y que ella trata de mantener la cordura mientras habla con él. Y, y bueno, también en otras cosas ella también nos cuenta que, este, que este disco era igual, ¿no? Que algo que resaltaba en ambos monólogos era el darse cuenta que ella era más, de alguna manera, más inteligente, o entendía mejor las cosas que el amante o el esposo, ¿no? Pero que trataba de mantener un bajo perfil y no hacer que éste se sienta por ello agredido, sino que trataba de hacerse a sí misma menos para que la otra persona se sienta mejor. Bueno, aparte de eso nos cuenta que su rutina de esos días, ¿no? Mientras esperaba noticias de su esposo, y que éstas llegaron al fin un día que ella se retrasó al ir al trabajo. Bajó corriendo y pasó por la portería y recibió la carta. Y nos cuenta de esto lo siguiente. Al pasar por la ventana de la portería, la viejita que atendía me llamó para darme una carta. Vi que era de Mario. Ya hacían 8 días que había viajado. Esas eran sus primeras noticias. Alegremente besé la carta, la puse en mi bolsillo y salí rápidamente a pescar una movilidad, pues estaba retrasada. Pasó un ómnibus y lo tomé antes de que parara completamente. En medio de la apretura de la gente, abrí como pude mi carta y estaba tan ansiosa de saber algo de Mario. Comencé a leerla y sentí que todo me daba vueltas. Un señor me sostuvo, me vino un mareo y me fui para atrás. No podía creer lo que estaba leyendo. Sin darme cuenta, en voz alta, repetía una y otra vez. No, no, no es cierto. No es cierto. No puede ser tan cruel. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? Cuando me di cuenta de lo que hacía, bajé los ojos avergonzada. La gente me miraba. En un viaje eterno llegué a la radio. A esa hora trabajaba sola. Así nos cuenta su reacción al leer la carta. Nos cuenta también que una vez en el trabajo llamó a su compañera de trabajo, que era la compañera de su esposo también, y le contó lo que había sucedido. Esta vino rápidamente, lo más rápido que pudo, trayendo calmantes para ella. Pero ella también le dijo, yo creo que tú esperabas esto también, ¿no? Sabías lo que iba a pasar. Y trató de darle calmantes, pero ella no aceptó. Ella dijo que no quería saber nada de doparse, que quería entender esto con sus 5 sentidos, lo que estaba pasando. Nos describe una desesperación muy grande, ¿no? Ella dice que no se dio cuenta, pero que estaba gritando. Sus amigos, sus compañeros trataron de ayudarla. Su compañera trató de ayudarla con mucha comprensión. Y bueno, nos dice que tuvo estos sentimientos tan fuertes.
nos confiesa, dice, el dolor que sentía era tan inmenso que pedía a Dios que se llevara a Mario, pero que no me lo quitara así, que no me lo arrebatara de esa manera. ¿Cómo iba a vivir sin él? ¿Qué iba a hacer? No era posible después de luchar tanto. El amor nos hace egoístas. Prefería verlo muerto, llorarlo muerto, ¿no? Y ella dice, sí, seguidamente dice, me hubiera lastimado menos, me hubiera herido menos. Así trató de autocontrolarse y un poco como bastante, eh, nos dice, yo trabajé como un zombie, me sentí un zombie, no sabía, ¿no?, qué es lo que estaba. Bueno, trabajé automáticamente y traté de reprimir todos estos sentimientos, ¿no? Una vez en su casa leyó la carta nuevamente y aquí en el capítulo nos pone la carta, nos escribe la carta por entero, y la que en partes dice así. Querida Julia, Sherry Julia, Lima, 4 de mayo de 1964. Nunca, por lo menos en estos últimos años, ha sido posible una conversación sincera entre nosotros. No quiero hacerte ningún reproche, pero sabes muy bien que ha sido así. Luego le dice, escúchame ahora lo que voy a decirte, ¿no? Es verdad que estoy enamorado de Patricia y sé que esto no es una revelación para ti. Es verdad también que en un principio luché con fuerza contra esto que tú creerás absurdo e imposible, pero hace tiempo que no lucho más, que he aceptado esa realidad y que ella ha sido un gran fantasma entre los dos, que nos ha amargado, envenenado la vida. La razón es muy simple, Julia. Tú sabes tanto como yo que nada resucita lo que ha muerto. ¿Mm? Luego dice que él se siente que ha estado obligado a estar con ella porque ella le amenazaba con el suicidio, que eso es lo que él siente. Y que considera esa amenaza como violencia, ¿no? Y le ruega después que no, le ruega mucho, ¿no? Te ruego, te suplico, ¿no? Que aceptes que tengo razón, ¿no? Que firme los documentos del divorcio y que no le impida casarse con su prima Patricia, ¿no? Y le afirma, le dice, no quiero a nadie más, no querré nunca a nadie más, y aún si no la vuelvo a ver, si me viera obligado a vivir lejos de ella, para siempre seguiré fiel a este amor. Perdóname que te hable así, y que te hiera así, ¿no? Pero es la verdad. Has visto que no ha servido de nada tratar de esquivarla y de silenciarla, ¿no? Luego, bueno, le dice que en gran parte la culpa ha sido de ella, ¿no? Y dice, ahora sí quiero ser sincero hasta el final. Sí, bueno, le dice que si ella pretende vengarse, ¿no? Que podría hacerlo, ¿no? Pero que eso sería muy bajo de su parte y que por favor ni de ninguna manera se le ocurra herir a su hermana y a su cuñado, ¿no? Que era el tío y la tía, ¿no? Y la mamá de los padres de Patricia, ¿no? Le pide que no los hiera, que no les cuente nada y que acepte el divorcio, ¿no? Dice, no amargues inútilmente a Lucho o a Olguita, creyendo vengarte así de mí.
Si quieres vengarte de alguien y tienes cómo hacerlo, piensa únicamente en mí, Mario. Bueno, a todo esto ella reacciona muy claro. Eran demasiadas cosas. Y ella nos describe ese momento así. Me costó mucho comprender esta carta. Lo único que comprendía era su petición de divorcio, pero lo demás resultaba inadmisible. No lo había obligado a seguir a mi lado. ¿Acaso no le ofrecí yo la separación cuando estuvo en México? Entonces, ¿por qué me acusaba a mí? Tal vez para escudarse conmigo ante su propia cobardía. Era incoherente su carta. Es cierto que teníamos discusiones desagradables, pero después de todo volvía a la normalidad. Tantas veces sucedió esto. Superábamos nuestras diferencias, nuestras sospechas, nuestros celos, y cuando menos buscábamos el entendimiento y la convivencia. Su despedida estuvo llena de promesas, de ternura. ¿Quién era el que me escribía en tantos horrores? ¿Quién era el que me llenaba de reproches malintencionados? ¿Dónde estaba el muchacho que me besaba los pies cuando se casó conmigo? Ese, el de la carta, no era Mario. Él para mí, a pesar de todo lo pasado, era noble, justo, honesto. ¿En qué se había convertido por su amor a Patricia? Si me conocía tan bien, ¿cómo podía pensar siquiera en que iba a vengarme en personas inocentes y queridas? Quizás, y me parece una conclusión desoladora, nunca me conoció. Aparte de todo esto, su esposo en la carta le pide que se vaya de París, ¿no? Le dice que no quiere tampoco tener que verla allá, ¿no? Porque, bueno, si vemos, tampoco se atrevió a decirle nada de frente, no sabemos por qué exactamente, y que él no iba a poder mirarla tal vez cuando regresen, no quería que esté allá, y le dice, si te quedas allá, entonces yo tendré que irme. En la carta se lee esto como si quisiera dar a entender que ella es una persona tan difícil que tiene miedo, ¿no? Hay mucho miedo en la carta, que tiene miedo de que él, ella le traiga problemas, ¿no? Estando en París y le perjudique su carrera, ¿no? Y bueno, también es la impresión que uno tiene cuando lee la carta, pero esa es mi impresión personal, ¿no? Es de alguien que no está escribiendo solo, que, que está tratando de dar una imagen de un hombre valiente que ha tratado todo, que ha dado, de un hombre no valiente, porque tampoco se puede esconder el sol detrás de un dedo, ¿no? Pero de un hombre que ha intentado de todo corazón hacer lo mejor, ha intentado con todas sus fuerzas de salvar su matrimonio, pero no ha podido, de luchar contra sus sentimientos, y, pero que debido a la locura, ¿no? de su esposa, pues que le ha sido imposible, ¿no? Y que esto le ha hecho sufrir muchísimo y que se ha visto obligado a poner un océano en miles de kilómetros para atreverse a ser sincero con ella, ¿no? Eso es lo que yo percibo por esta carta, ¿no? Luego ella nos cuenta cómo fue los días siguientes, cómo pasaron los días siguientes, ¿no? Cómo afrontó el día a día y nos cuenta cómo dijo, en la soledad de mi habitación, el rostro de mi marido hacía piruetas ante mí, sonriéndome cariñosamente, a ratos con sarcasmo. Viéndolo así, con mi mente afiebrada,
recién me daba cuenta de lo inescrutables y cubiertos que eran sus ojos. Durante todo ese tiempo vivió una vida secreta y ominiosa, extendiendo un dedo silencioso de acusación para destruir a quien prohibió que se percatara siquiera de ello. Me oprimí los ojos para borrar su cara, mientras caía de rodillas, no gritando, aullando, no, Mario, no. Y quise cerrar mi corazón, desgarrado como una barrera ante el recuerdo de mi marido. Me ahogaba en mi habitación. Tomé un bastón delgado y bajé al patio. Permanecí de pie en el patio frío. En mi alma sentía frío que era interminable. Nos cuenta que así consiguió, ¿no? Que caminaba mucho. Dice que nunca caminó tanto por la ciudad para tratar de llegar a su casa un poco más cansada, agotada, ¿no? Que salía al frío para un poco reaccionar, ¿no? Pero luego nos dice algo muy, muy bueno, ¿no? Es que era esta soledad la que ella necesitaba para curarse, ¿no? Nos dice, entonces subí como un autómata a la casa. No había pegado los ojos, pero no sentía nada, absolutamente nada, ni cansancio ni fatiga, solo una laxitud que me parecía que mi cuerpo, mi mente y mi alma se habían quedado en el patio. Me di una ducha fría y me preparé para mis quehaceres cotidianos. Bueno, nos dice también que, bueno, que luchó mucho esos días y para, para que entendamos mejor cómo se siente, acabo de leer un párrafo, bueno, voy a leer este párrafo nuevamente, que es del libro de Trópico de Cáncer de Miller. Dice, mi mundo de seres humanos había desaparecido. Me encontraba completamente solo en el mundo y por amigos tenía las calles, y las calles me hablaban en ese lenguaje triste, amargo, compuesto de miseria humana, anhelo, pesadumbre, fracaso, esfuerzo desperdiciado. ¿No? Entonces, es así como se sentía el día a día, ¿no? Y en un momento nos dice que había muchos, claro, empezó a hacer ese análisis muy fuerte, ¿no? Ese análisis que interrumpió la vez que su esposo le pidió que no se vaya, ¿no? Dice, al recordar algunos hechos, el rostro se me endurecía como de terror y me repetía, tendría que haber rescatado a Mario del poder de la influencia de Patricia. Me contuve demasiado y permití que Patricia lo alejara de mí, que lo aislara sin darme oportunidad para nada. Quise luchar como no lo había hecho, pero ya era tarde, absolutamente tarde. Me habían derrotado tan fácilmente. Dios mío, ¿cómo toleré tantas farsas? Dije en voz alta, preguntándome atormentada. ¿Por qué lo dejé ir? ¿Cómo he podido ser tan ciega? ¿Cómo les permití que destruyeran mi vida? ¿Cuándo cuando se ha perdido lo que se ama, no existe el silencio en el corazón. Todo lo contrario, es un grito desgarrador, estremecedor. Hay un dolor tan inmenso, tan terrible, que solo existe pesar. Todo parece desaparecer o morir. Todo parece que llorara junto con nosotros. Ya solo hay una larga e inmensa agonía sin fin. Movía la cabeza de un lado a otro y con una furia descontrolada.
Quería borrar las imágenes que me perseguían, que las tenía ante mis ojos, riéndose sardónicamente de mí. No podía apartar de mi pensamiento el hecho de que todo, en el último tiempo, había sido una triste comedia, una farsa cruel e inhumana que jamás me había querido. No se puede actuar sin piedad con alguien a quien alguna vez se quiso. Uh-huh. Y así, dice, analizaba todavía la carta que su esposo le había escrito. Y dice, analicé su carta y vi que él me decía por un lado, fueron tus fábulas, ¿no? Eso es lo que le describía también él, ¿no? Fue por culpa de tus fábulas, ¿no? De tus celos sin razón, que le dice, y por eso no te reprocho todas las escenas, las disputas, las acusaciones tan monstruosamente injustas, todas esas fábulas inventadas por ti, sin duda como justificaciones inconscientes del fracaso de esa aparente reconciliación. Eso es lo que le dice en su carta. Pero antes de eso le dice, es verdad que estoy enamorado de Patricia y sé que esto no es una revelación para ti. Es verdad también que en un principio luché, etcétera, ¿no? Bueno, y ella analiza todo eso y dice, se contradecía, ¿no? Me decía que era culpa mía, que eran mis fábulas, pero al mismo tiempo me decía que yo estaba en lo correcto, que sí, que tenía razón. Uh-huh. Luego nos continúa contándonos cómo fue esa rutina que tenía que hacer yendo a trabajar, que le pidió a su jefe trabajar más tiempo, turnos dobles, para evitar pensar en todo eso, ¿no? Nos cuenta, estaba en una inseguridad tan enorme, en una soledad tan pavorosa. Y entre paréntesis nos dice, además, no quería que nuevamente se me acusara de extorsión por suicidio. Cobarde, ¿no? Le llama cobarde a su esposo. Porque en la carta le decía eso, ¿no? Entonces ella se negó a tomar pastillas y estuvo tentada a tomar alcohol, ¿no? Pero reaccioné. Me dije a mí misma que no tenía por qué destruirme como lo estaba haciendo, que eso era desprecio por mí misma. Tiré lo que quedaba del whisky y no volví a beber ni un solo trago. Al principio me costó un poco, pero no me iba a volver alcohólica, por algo que no tenía remedio. Al fin y al cabo, como persona yo también valía mucho, que me hice un autolavado cerebral muy provechoso y salí adelante. Es verdad, ella salió adelante, ¿no? Salió adelante de todo esto. Y bueno, nos cuenta que le respondió, ¿no? Diciendo que por supuesto, ¿no? Que aceptaba, pero les pidió un tiempo precisamente para no herir a su hermana, ¿no? Que seguramente su hermana la amaba también, ¿no? Amaba a su hermana Julia, ¿no? Su hermana Olga. Y que seguramente iba a ser un dolor para ella recibir una noticia así tan pronto después de la pérdida de un ser tan querido, ¿no? Y también le escribió a su sobrina, ¿no? Diciendo que no le guardaba rencor, que y les dijo que se iba a ir, ¿no? Se iba a ir ella de París. Y les dijo a ambos, ¿no? Que se iba a ir. Dice, en esa ciudad estaba todo su futuro literario y no iba a ser yo quien pusiera inconvenientes. Le dejaría la vía libre en todo sentido. Habíamos luchado mucho para que llegara
dónde había llegado hasta ese momento. Además, a mí ya no me necesitaba. Ya estaba en camino ascendente, hacia la cima a la que deseaba llegar. Yo ya había dado todo, no tenía nada más que mi pobre amor, que de nada servía. Posteriormente nos comenta que le escribió a su sobrina una carta, ¿no? Y sin ningún rencor. Y bueno, acerca de esto ella nos dice, y la vuelvo a citar: le escribí a Patricia sin rencores ni odios, ni venganzas. Mario me agradeció esta carta, en la que recibí cuando ya estaba en Bolivia. Mi sobrina no se dignó contestarme. ¿Qué podía decirme? Era tan joven en edad, pero bastante madura para destrozar mi matrimonio sin miedo alguno. También aprendió a mentir como lo hizo Mario. No les guardé rencor ni nunca odié a nadie. Pienso que no lo haré jamás. Luego ella nos cuenta que preparó su viaje a Bolivia y bueno, que en ese tiempo se dio cuenta de que de acuerdo a las cartas que recibía de su ex esposo, bueno, de su esposo, que ellos le hacían ver como una persona, una persona desagradable, o una persona que extorsiona con suicidio, etcétera. Una persona que ella era la mala del asunto y que él era una víctima de esa situación. Y bueno, yo creo que trataron de verse lo mejor posible para no afrontar también esa autoridad que tienen los padres, ¿no? Y, y también confrontar de esa forma, hacer que la, que la hermana de la señora Julia Urquidi también aceptara esta situación, ¿no? Y la entendiera así como ellos querían que todos entiendan esa situación, ¿no? Respecto a esto nos dice: empecé con los preparativos de mi regreso a Bolivia. Nadie en mi familia sabía nada, aunque los enamorados primos tenían miedo de mi gran venganza. Me convirtieron en el personaje malvado de una novela de Corintellado. El que actúa mal y en forma solapada cree que todos somos iguales. Yo no sé hacer daño. Tuve buenos maestros en las personas que tanto quería, pero gracias a Dios no aprendí nada de ellos. Luego nos comenta que los últimos días que estuvo en París fueron muy terribles para ella, ¿no? El hecho de ella tenía que regresar a Bolivia un 30 de mayo, y un 30 de mayo era su cumpleaños. Nos cuenta que esa noche perdón, yo creo que es mejor que la cite aquí nuevamente, ¿no? Mis últimos días en París fueron terribles. Por momentos creí que iba a volverme loca. Tenía que salir de allí un 30 de mayo, día de mi cumpleaños. Lindo regalo. Mis amigos Edwards me llevarían al aeropuerto. Noche antes fui a comer con Nicole, las dos solas. Me obsequió un libro, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que sigue siendo mi autora favorita. Llegué a casa y me puse a escribir a Mario una carta de despedida. No recuerdo muy bien lo que le dije,
pero estoy segura de que volcaba en ella todo mi dolor, todo mi amor. ¿Mm? Luego nos cuenta que al día siguiente, o la mañana del día que iba a partir, se fue a pasear un poco y como era su cumpleaños, entró en una joyería y se compró un broche muy bonito que, que sus amigos habían quedado en ir a buscarla para llevarla al aeropuerto y que se compró flores, ¿no? Dijo, su esposo le regalaba cada año en su cumpleaños rosas rojas y ella se compró flores, dijo, era mi cumpleaños, así que me las compré yo sola, ¿no? Así nos dice que cómo fueron esos últimos momentos en su departamento. Miraba todo el departamento como si quisiera llevármelo, prendido en las retinas. Tocaba los muebles para dejar parte de mí en ellos y llevarme yo parte de ellos. Me eché en la cama y comencé a revivir por no sé cuántas veces nuestra última y bella tarde. Fue tan sublime, tan llena de frases de amor, de seguridad, de proyectos, para su regreso. Ese regreso que él sabía no se realizaría. ¿Cómo se puede ser tan cruel, jugar de esa forma con sentimientos limpios y nobles? ¿Por qué no me dejó ir cuando quise hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué tantas mentiras, tanto engaño, tanta deslealtad? Son preguntas que nunca tendrán respuesta directa, pero ya el tiempo me las ha dado. Me vino una angustia tan grande, unos deseos de gritar tan incontenibles, que me levanté de un salto de la cama y con furia clavé mis uñas en la pared para ahogar mi grito desesperado, como un animal herido. Aparte de eso nos dice, puse el departamento impecable, limpié sus libros, quería tanto la colección que le había regalado y en el pick-up dejé puesto mi disco La Voz Humana con una notita en que solo escribí, escucha esto por favor. Y así nos cuenta que con ese gran dolor que sentía, esperaba a la llegada de sus amigos y cuando vinieron a buscarla, tenían que venir a las 5 de la tarde y nos describe ese momento cuando ellos llegaron diciendo, Jorge vino a buscarme a las 5 en punto de la tarde. Fue tan puntual, además las circunstancias lo permitían, que venían muy bien los versos de García Lorca. Eran las 5 en punto de la tarde y la muerte ponía huevos en la herida. Cuando oí sus pasos en la escalera, sentí que el alma se me cogía. Dejaba tanto, renunciaba a tanto. Nada ni nadie me obligaba a irme. Lo hacía por amor. Demasiado a Mario. Por amar demasiado a Mario. Para darle lo que él quería tener. París y Patricia. Ya más adelante nos cuenta que sus amigos le llevaron al aeropuerto y sin llorar ella se fue de París, dejó París, agradeciendo a sus amigos el haberla llevado, que aunque trató no pudo sonreír, pero no lloró, ¿no? Que se sintió en ese momento fuerte, no quería hacerlo. Y nos cuenta que en ese momento fue la última vez que fue a París, que vio el aeropuerto. Y, y así cierra este capítulo, ¿no? Bueno, lo que puedo decir sobre él es que es muy duro, ¿no? Muy fuerte lo que le ha sucedido, muy fuerte de la forma en que pasaron las cosas, ¿no? Quizás es momento de citar
en la carta que le escribió su sobrina antes, ¿no? Que nos cuenta que con esa ingenuidad ella le envió regalos a su sobrina pensando que de esa forma ella iba a ser leal con ella. Pero bueno, yo creo que fue bastante ingenua. Pues en la carta que una vez su sobrina le escribió, la que yo les dije que era bastante difícil de leer porque muy insolente, entre otras cosas le dice, acusándola de tratar de perjudicar a sus padres o de vengarse, desesperadamente tratando de hacerla ver a ella la mala y decir que si dices a mis padres cómo me he portado en tu casa y contigo, tú serás tan mala que les harás sufrir, ¿no? En otras palabras. Y en una parte le dice, en tu carta, porque ella le comenta que leyó la carta que la señora Julia Urquidi había mandado a una tercera persona, si recuerdan, en una señora Berta, que trató de ayudarla y de hacer que su sobrina entrase en razón y que deje en paz a su esposo. Eso es lo que ella quería, ¿no? Y en esta carta le dice que ella leyó esa carta, o sea, la carta de la señora Berta la leyó. Y dice, en tu carta eres tú la que me presenta como una víbora y a Mario como el angelito. Y acá cita las frases de la carta de la señora Berta y dice, ¿qué harías, Berta, si llevaras a vivir a tu casa a la hija de tu hermana y ella enamora a Jorge? Ella utiliza letras grandes al decir ella enamora a Jorge, ¿no? Letras mayúsculas. Y luego dice con signo de exclamación, ¡qué atrocidad! Bonita manera de resolver y pensar las cosas. Lo que debí de hacer cuando le pasó eso a Mario fue venirme a Lima. Y luego nuevamente utiliza letras mayúsculas. Yo no he sido de mi primo eso que tú piensas. Cuidado. Tú exageras las cosas. Tú estás muy nerviosa y desesperada. Eso lo comprendo. Si estás viviendo con Mario, encuentro absurdo el que me siga escribiendo y absurdo también que te sigas imaginando cosas y encima contrarias a lo que han sido en realidad. Luego le dice, ¿por qué no tratas de olvidarte de esto, tía? Ni pienses ni escribas. Y esto le dice con letras mayúsculas, ¿no? Ni pienses ni escribas. Ni hables de esto. Si Mario está viviendo contigo es seguramente porque también lo piensa así. Debes olvidarte de la deslealtad tan grande de tu sobrina. Y esto lo escribe también en letras mayúsculas. Yo también tengo mucho que olvidar, ¿no? Y luego cierra la carta con bastante, bueno, hay bastante más de este tipo de frases. Y cierra con una postdata que dice, no muestres esta carta a mi primo. Él te haría un escándalo, un sufrimiento más para ti. Ah, me olvidaba. Trata de ayudar a Marito a desprenderse de las garras de esta víbora que lo ha hecho caer en una cosa tan desleal, ¿no? Bueno, pero en esta ocasión no le escribió nada, ¿no? No le dijo nada. Y era de esperarse, ¿no? Dice ella. Bueno, yo creo en mi análisis de esto fue que la señora Julia es evidente que fue muy ingenua, que trató de creer hasta el último. Entiendo por qué, ¿no? Una persona con esos sentimientos, con esa manera de amar a su esposo, ¿no? Creyó sinceramente que esto podía arreglarse, pero si no hubiera sido su sobrina, hubiera sido cualquier otra persona, cualquier otra mujer, ¿no? La manera de actuar de él, estoy segura de que para él ella no era indiferente. Seguramente él tenía sentimientos hacia ella. También como mujer la encontraba atrayente, ¿no? Y no solamente eso, sino que la quería porque era también una amiga. Perdón.
pero es una persona que no sabe lo que quiere, ¿no? Que tiene sus propios complejos y cosas que no iba a superar y por lo que sabemos tampoco las superó con el tiempo, ¿no? Una persona que buscaba siempre algo nuevo y algo nuevo y algo mejor, algo más joven siempre le iba a atraer, ¿no? No nos olvidemos que en un capítulo, en capítulos anteriores, ella nos relata que años más tarde recibiría una carta de una amiga de ambos, donde esta amiga le dice que por encargo de su esposo quería informarle que éste se había enamorado locamente de una señora de Lima llamada Susana y que ambos querían vivir juntos, querían casarse y querían resolver su situación con sus respectivos esposos, él con su esposa y ella con su esposo. Y que ambos tenían familia y niños, pero que al final nada ocurrió, ¿no? Que él no se divorció. Y entonces estos episodios le hubieran seguido martirizándose, si no hubiera sido su sobrina, hubiera sido otra persona. Y lo mejor que le podía haber pasado es alejarse de estas personas, de ambas, y porque, bueno, ¿por qué para ella era tan terrible que fuera su sobrina? Pues es obvio, ¿no? Si hubiera sido otra persona, quizás no hubiera tenido que ver la familia con esto, ¿no? Toda su familia eran también familia de ella, había seguramente mucha división o muchos sentimientos encontrados siempre que iban a nombrarla, siempre iban a tenerla presente. Y lo mejor para, para olvidar a alguien es realmente alejarse, ¿no? Alejarse y no volver a ver a estas personas, a ninguno. Y, y lo último que uno quiere es saber de la vida de estas personas, pero eso no iba a pasar. Primero, bueno, no iba a pasar, o sea, ella siempre iba a estar presente como familia, ¿no? Y eso ha debido ser muy terrible para ella, ¿no? Y sería para cualquier persona, ¿no? Se necesita bastante fortaleza que ella la tuvo al final. Regresó a Bolivia, pero eso no se acabó ahí. Lamentablemente, estas dos personas, ¿no? Que en su vida fueron muy nefastas, dos personas muy nefastas se comportaron muy mal con ella, ¿no? Eh, horrible. Estas dos personas no la dejarían tranquila, ¿no? Más adelante nos describe lo demás, lo que pasó. Ella les abrió todas las puertas, les dio lo que pedían, pero ellos siguieron molestándola, ¿no? Y en los siguientes capítulos vamos a ver, que son ya los últimos, vamos a ver por qué pasó, qué motivó a la señora Julia Urquidia a escribir este libro, cuál fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Y bueno, no sé si les he dado, bueno, no es mi intención tampoco hacer algo, decir algo que no es sincero, ¿no? Trato de poner mi opinión sincera y, y bueno, a veces, claro, es así, este libro nos trae emociones muy fuertes y es lo que hace un buen libro, ¿no? Cuando una persona escribe algo desde que pone el alma escribiendo algo, ¿no? Siendo sincera consigo misma y no nos puede mostrar un estereotipo, porque aquí no vemos estereotipos, aquí no vemos el malo o la mala, la persona recontra buena o la persona recontra sufrida o la persona totalmente, ¿no? Cruel. Así vemos todas estas facetas de las personas, ¿no? Que, que nos impiden hacer un juicio muy fuerte. Solo podemos hablar desde nuestras emociones, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo audio. Gracias.